muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Actualmente, en nuestro diario vivir, hay muchas cosas que nos van a alejar, hay muchas cosas que nos van a llamar la atención, muchas cosas que van a provocar que desviemos la mirada del blanco perfecto. Hay tantas cosas, podrían ser placeres, podrían ser tribulaciones, pruebas, tentaciones, tantas cosas que hay a nuestro alrededor que pueden desviar nuestra mirada del Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que estar firmes y apuestos en el Evangelio. Amén. La Biblia relata de muchas personas que desviaron la mirada de Dios. Si buscamos en la palabra del Señor vamos a encontrar muchos ejemplos que el Señor los dejó ahí precisamente como ejemplos para que nosotros aprendamos, para que nosotros veamos qué fue lo que pasó con esas personas y digamos: Señor, ayúdame a permanecer firme. Señor, ayúdame a no desviarme en ningún momento. Amén. Dios permitió que todo esto fuera escrito para servirnos a nosotros como ejemplo. Podemos ver yo escribí aquí varios ejemplos, y entre uno de ellos, el primero que relata la Biblia, Adán y Eva. Ellos lo tenían todo. ¿Qué les hacía falta? No tenían que trabajar para comer, no tenían que trabajar para vestirse. E inclusive Eva no tenía que preocuparse porque Adán le fuera a hacer un bien, y viceversa. Porque estaban solamente ellos dos, lo tenían absolutamente todo. Tenían comunicación directa con el Señor. Pero ¿qué pasó? Aún en medio de todo eso, aún en medio de todo lo bueno, ¿qué pasó? Desviaron su mirada, pusieron su mirada en el pecado, pusieron su mirada en la desobediencia. Y yo pensaba y decía: bueno, no quiere decir que vamos a ir todos rectos como si tuviéramos un collarín, así como que no. Sí, yo creo que podemos mirar a nuestro alrededor, pero sin embargo no debemos fijar nuestra mirada. ¿Qué es fijar? Ponerlo estable, o sea, que se centre nuestra mirada por un largo periodo de tiempo, porque ahí es donde entra ya el peligro, donde entra ahí ya en los momentos difíciles. Ok, ese es el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo, la esposa de Lot. Amén. Esto lo relata la palabra del Señor en Génesis 19:26. Vamos a leer solamente ese versículo, Génesis 19:26. Yo creo que ya todos conocemos esta historia, pero vamos a confirmarlo con la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 24 al 26. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Automáticamente esta mujer pereció. ¿Por qué? Ella ya había decidido salir de esa ciudad. Ella ya había decidido salir de la condenación que le esperaba a Sodoma y a Gomorra. Ella fue advertida por los ángeles y ella dijo: bueno, voy a salvarme, voy a salir de este lugar porque yo no quiero morir. Pero ¿qué pasó? Que una vez, cuando ella ya iba a medio camino, como todavía su corazón se encontraba allá, he leído en algunas partes que Lot era uno de los personajes más importantes de Sodoma. Era un personaje adinerado, un personaje que había sido bendecido por Dios en medio de toda la maldad. Lot era un hombre justo que se guardaba para Dios. Entonces había sido bendecido por Dios, lo cual quiere decir que quizás tenían una casa lujosa, podría ser que tuviera muchos animales, muchos ganados, no sé qué, lo que usted puede imaginarse, una familia bien acomodada. Ella había decidido dejar todo eso para salvar su alma. Total, lo que valía más era salvar su vida. Quizás más adelante Dios los iba a bendecir. Pero ella se desvió. Ella ya había logrado salir de ese lugar, pero ella dijo: oh, mis cosas,
miró hacia atrás y ¿qué pasó? Automáticamente esta mujer pereció. Eso que había ella avanzado, ahí quedó. Ella desvió su mirada del blanco perfecto. Tercer ejemplo, el pecado de David con Betsabé. Esto se encuentra en 2 Samuel 11, no lo vamos a leer todo. Yo creo ya, algunos ya sabemos, ¿verdad?, la historia de David. David, un hombre ejemplar, cantábamos hace un momento, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. David era un hombre que tenía tantas cualidades, un hombre que yo me imagino que solamente cuando este hombre hablaba, se sentía la presencia de Dios, porque era un hombre que vivía íntimamente consagrado con el Señor día con día, y el Señor lo había bendecido grandemente. El Señor le había dado un reinado exitoso. Batalla a la que iba, David la ganaba porque Dios estaba con él. A donde quiera que David iba, allí iba el Señor respaldándolo en todo momento. Pero ¿qué pasó? David quedó, ¿cómo podríamos decir?, en un estado de ociosidad. Él dijo, bueno, pues me voy a quedar. La palabra del Señor dice que en los tiempos que los reyes salen a la guerra, vamos a leer finalmente este versículo, 2 Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio de su terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. De ella sabemos lo que sucedió. David decidió quedarse en su casa. Cuando los reyes estaban en la guerra, los reyes tenían que ir a la guerra, David tenía que estar en la guerra. Pero ¿qué pasó? David dijo, bueno, yo digo que una tardecita que me quede aquí en casa no me importa. Pero vemos que sí importó y mucho, ¿verdad? Porque él dio la entrada al enemigo. Él dio la entrada a ese deseo carnal. Y por medio de ese error que David cometió, tuvo desastrosas consecuencias. Y es que, hermanos, cuando nosotros permitimos la entrada del enemigo, que sea la más pequeña, la rendija más pequeñita, hay peligro. Hay peligro. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo no te va a preguntar, ¿puedo entrar? No. El diablo va a tratar de meterse por ahí, meterse hasta encontrar ese grande lugar en tu corazón. Hace un tiempo predicaba con los jóvenes de la iglesia un tema que decía, cierra puertas y ventanas al enemigo. Y era un tema que me llegaba mucho a mi vida en lo personal, porque yo había soñado unos días antes, unas semanas antes, yo había tenido una pesadilla, algo fea, algo tenebrosa. Se las voy a contar rápidamente. No es dentro del tema, pero se las quiero contar. Yo soñé, yo estaba acostada en mi recámara con mi esposo y estábamos durmiendo. Pero en eso yo escuchaba ruidos por la cocina. Déjenme decirle que mi casa es chiquita, así que como a 2-3 metros, para ser más específica, yo escuchaba ruidos en la cocina y yo decía, bueno, ¿qué hay allá adentro? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está causando el ruido? Y yo me levantaba y me prendían las luces y no veía yo nada, todo estaba normal. Pero yo sentía algo que estaba ahí en la casa, yo sentía algo como una presencia, como eso que sientes cuando se te eriza la piel. Yo sentía esa presencia. Pero en el sueño yo volvía a quedarme dormida. Y de repente otra vez despertaba, pero ahora sentía un olor muy feo, un olor como, no sé, como azufre, no sé, un olor, yo sentía un olor feo y yo sentía que algo estaba en la casa. Yo empezaba a revisar y no encontraba nada, pero yo sentía que algo estaba en la casa. En eso yo fui y desperté a mi esposo y yo le dije, oye, ¿verdad que tú dejaste la ventana abierta? Y él me dice, sí, ¿por qué? Yo le dije, es por eso, Sergio. Por eso, y se llama Sergio, es por eso.
Tú dejaste la ventana abierta y eso se metió y eso está aquí en la casa. Y eso es algo que me llevaba a reflexionar en mi vida espiritual, porque muchas veces nosotros mismos permitimos la entrada del enemigo, no obstaculizamos, al contrario, abrimos la ventana de par en par y el enemigo entra con todo el derecho. Entonces tenemos que ser muy precavidos, tenemos que cuidar nuestra casa espiritual, tenemos que cuidar que no estemos dando entrada al enemigo, porque eso va a traer resultados catastróficos a nuestra vida espiritual. Amén. Eso fue lo que pasó con David. Samuel 12:10. Las consecuencias que tuvo este descuido, este pequeño descuido, que lo llevó a cometer algo más grande. Y eso algo más grande se convirtió en algo más grande. Al cabo que llegó David a cometer un asesinato. Imagínense hasta dónde llegar cuando le damos la entrada al enemigo. Segunda de Samuel 12:10. Esto se lo dice el profeta Natán a David cuando llega a amonestarlo. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Ok? Y más adelante también menciona algunas de las consecuencias que tuvo el pecado de David. Fueron grandes consecuencias que tuvo este pecado. Entonces ese es un gran ejemplo para nosotros, que cuidemos nuestra vida espiritual. En este momento meditemos en dónde está puesta mi mirada. ¿Será que mi mirada está 100% fija en Dios? ¿Será que estamos mirando al hombre? ¿Será que estamos mirando al corazón engañoso? Puede estar nuestra mirada en cualquier otro lugar, en cualquier otro asunto, pero hoy podemos meditar y decir: Señor, ayúdame a mantener mi mirada fija en ti. Amén. Salomón, hijo de David, el hombre más rico de la tierra que ha visto desde toda la historia de la humanidad. Un hombre que se vistió de oro, un hombre lleno de majestad, un hombre que lo tenía todo también. Que cuando Dios le dio la oportunidad de elegir qué es lo que tú quieres, Él no pidió riquezas, Él pidió sabiduría. Y Dios se la dio y le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, te las daré también. Entonces él se convirtió en un rey muy rico, muy poderoso y muy sabio. Pero a pesar de todo eso, el corazón de Salomón se desvió de la voluntad de Dios. El corazón de Salomón se inclinó hacia las mujeres. La Biblia dice que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Cuántos hijos tendría Salomón? Imagínense. Entonces, no solamente fue tener tantas mujeres, sino lo peor, que dejó que su corazón se inclinara hacia los dioses de esas mujeres, porque no eran mujeres que eran del agrado de Dios, no eran mujeres que andaban buscando la voluntad de Dios, eran mujeres que adoraban a dioses como, bueno, aquí lo menciona, vamos a buscarlo, Primera de Reyes 11. Aquí vamos a leer un poco para que vayamos entendiendo la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Ceteas, gentes
de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y así como eso muchos más que Salomón adoró. Si hay algo en el Antiguo Testamento que puede ofender a Dios es la idolatría. Cuando el corazón del pueblo de Israel se inclina hacia otros dioses, eso es un insulto terrible para el Señor. Salomón, teniéndolo todo, teniendo el gran ejemplo de su padre, a pesar de los errores, él se inclinó hacia otros dioses. Imagínense que Salomón mandó a hacer en el templo otras estatuas que adorar para adorar a esos dioses. Imagínense cómo se sintió Dios después de que Salomón era un hombre tan sabio, un hombre tan recto. Él dejó que su corazón se desviara a causa de las mujeres. Su mirada se desvió. Su mirada ya no estaba puesta en Dios. Su mirada ya no estaba fija en el Señor. Su mirada estaba en aquellas 1000 mujeres, por así decirlo. Imagínense cómo no iba a traer consecuencias todo esto. Y bueno, una de las historias más tristes de la Biblia, Lucas 22, 47. Estamos hablando de Judas, uno de los 12 discípulos que convivió día con Jesús, que aprendió de cerca del Maestro, que vio los milagros y que aún así su corazón se desvió por amor al dinero. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y bueno, más adelante menciona lo que es el arresto de Jesús, pero podemos ver este acto, el acto tan doloroso de la traición, el acto tan doloroso de una de las personas más cercanas a ti. Qué terrible. Judas, un varón, uno de los 12 escogidos, que fue enseñado, que fue instruido tan de cerca por el mismo Jesús, un privilegio que muchos de nosotros añoramos, pero que aún así no quiere decir que nosotros seamos mejor que Judas, ¿verdad? Judas aprendió de cerca al Maestro. Él pudo ver los milagros que Jesús hizo cuando levantaba paralíticos. Él pudo ver cómo resucitaba a los muertos. Judas pudo ver la alimentación de los 5,000 con tan solo unos cuantos alimentos, unos cuantos pececillos y unos cuantos panecillos. Tantas cosas pudo ver Judas, y aún así su corazón se desvió por el dinero. El dinero, ¿qué era el dinero ante Jesús? No era nada. ¿Qué representaban unas monedas ante Jesús? No representaban nada. Sin embargo, podemos saber que esto tuvo que pasar porque ya estaba profetizado. Pero si esto pasó también fue porque Judas desvió su mirada de Jesús. Como Pedro cuando iba a caminar sobre las aguas, que estaba mirando a Jesús. Él iba ya avanzando, él iba ya, estaba dando algunos pasos y estaba logrando lo que nunca nadie había logrado, caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Desvió su mirada, tuvo miedo, miró al miedo, miró a la muerte, miró al terror. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Ok? Vamos a mencionar uno último. Y este es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel
están en este lugar han visto alguna serie que pasa en el canal 3, que se llama Moisés y los 10 mandamientos. Bueno, es una serie que está muy bonita, muy hermosa, se la recomiendo. Sí, vienen muchos extras y le decía yo a mi esposo, en lo que es el primer capítulo de Éxodo, ellos llevan como 100 capítulos. Pero está muy hermosa y yo con mi esposo lo vemos por internet ya por adelantado y veíamos tantas cosas y decíamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos acaban de ver cómo el mar se abrió en dos? Ellos acaban de ver cómo los carros del faraón quedaron atrapados en la mar y ellos salieron victoriosos. Pudieron ver el poder de Dios en cada una de las plagas. Y aún así, días después empezaban a decir a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Allá teníamos comida, allá teníamos bebida, éramos esclavos, pero teníamos comida. Aquí vamos a morir de hambre, aquí vamos a morir de sed. Y desviaban su mirada del poderoso Señor. Amén. Ellos día con día podían experimentar la gloria de Dios con la nube del fuego de noche y con la columna de nube en el cielo cuando era de día. Ellos podían ver la gloria de Dios. Ellos pudieron comer del maná, alimento caído del cielo, tantas cosas que ellos experimentaron, pero aún así ellos desviaban su mirada y decían, bueno, desviaban su mirada. En una ocasión hicieron el becerro de oro. Bueno, el Señor les perdonó la ofensa, ellos volvieron a ponerse a cuentas con Dios y después otra vez ellos estaban renegando. El Señor les solucionaba el problema, ellos contentos, alegres, y días después ahí estaban otra vez. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Entonces era un pueblo que era duro de corazón, como lo dice la palabra del Señor. Números 21 del 4 al 9. Vamos a leerlo. Números 21 del 4 al 9. ¿Alguien tiene voz fuerte, firme, que lo quiera leer? Amén. Números 21 del 4 al 9. Amén. Fue el partero del monte de Or, camino de Marruecos, para la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra ellos y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene vacío de ese pan tan gigante. Y Jehová envió del pueblo serpientes ardientes que ponían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés lo adoró. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera contigo caerá en ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando una serpiente mordía al mismo tiraba la serpiente de bronce y vivía. Amén, gracias. Podemos ver la historia de la serpiente de bronce. Una historia muy significativa, por cierto, que tiene tipología de Jesús. Ellos empezaron a renegar y empezaron a decir nuevamente, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ya teníamos agua, ya teníamos pan, ya nos fastidiamos del maná, ya no queremos nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que Dios se enojó. Dijo, ya no aguantaba. Era un pueblo que le dabas todo lo que querían y aún así estaban renegando. ¿Y qué pasó? Ellos estaban en el desierto. En el desierto hay muchos animales peligrosos, venenosos, alacranes, escorpiones, serpientes, todo lo que se puede imaginar un animal en el desierto. Es muy difícil llevar una vida en el desierto, pero aún así hasta ese día ellos estaban sanos, ellos tenían comida, ellos tenían bebida, a ellos no los atacaban ningún animal. Pero entonces llegó la ira de Dios, llegó el enojo de Dios, y entonces Dios desató a las serpientes. Empezaron las serpientes a picarlos y empezaron los hombres a morir a causa de estas serpientes. Ellos empezaron a desfallecer y entonces dijeron, bueno, pues vamos a clamar a Dios, Él nos va a responder. Ellos se arrepintieron y entonces fue cuando Jehová le mandó
a la serpiente, que significaba para ellos la salvación. ¿Puede dar un gloria a Dios? Aleluya, alaba al Señor. Oh, bendito tu nombre, Señor. San Juan 3:14 lo menciona el apóstol San Juan y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como el pueblo de Israel tenía que mirar a esa serpiente, así como el pueblo de Israel, en medio de su desesperación, en medio de la agonía por la mordedura de esas serpientes, ellos tenían que mirar a esa serpiente que había sido levantada. Así nosotros hoy en día tenemos que mirar a Jesús, que fue levantado en la cruz del Calvario, como una mirada desesperada de salvación en el Señor. Amén. Comenzamos leyendo Hebreos 12. Anteriormente se encuentra lo que es Hebreos 11, que menciona a todos los héroes de la fe. Hermoso capítulo. Dice el 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué testigos se refería el apóstol Pablo? Él se refería a los que menciona en el capítulo 11. Él se comienza hablando de una gran nube de testigos, personas de carne y hueso, así como tú y como yo, que mantuvieron su mirada fija en Dios, aún en medio de tanta adversidad. Versículos 35 y 37 del capítulo 11, dice la palabra del Señor: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Todo lo que sufrieron estos hombres, todo lo que tuvieron que pasar ellos para poder tener recompensa, pero aún así ellos no desviaron su mirada. Aún en medio de que los estaban apedreando, como Esteban, él mantuvo su mirada en el cielo y él pudo ver la visión. Dice que los cielos se abrían. Entonces era algo tan hermoso que él podía estar viviendo aún en medio de estar siendo apedreado. Imagínense eso. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hemos pasado nosotros? Nos han apedreado, nos han aserrado. ¿Qué quiere decir aserrado? Dice, a otros los mataron a pedradas, a otros los partieron en dos con una sierra. Eso quiere decir cuando dice aserrados. Amén. Y yo decía, Señor, y a veces por cosas tan pequeñas, por cosas tan insignificantes, nos atrevemos a desviar la mirada de nuestro Salvador. Esta gente murió apedreada, esta gente murió partida en dos, esta gente fue encarcelada, esta gente fue herida a latigazos, y en medio de tanto sufrimiento, ellos nunca apartaron su mirada de su Salvador. Ellos no titubearon, ellos se mantuvieron firmes. Y menciona la palabra del Señor al final de este capítulo 11, y dice: aún
son varios versículos, quisiera leerlos porque es una palabra muy hermosa que yo quisiera que hoy nos la lleváramos en nuestro corazón. Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice el versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nos dice el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando a nosotros las cosas que se ven, que nuestros ojos carnales pueden ver, pueden ser tantas cosas, dice, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Qué es lo que miran tus ojos carnales? ¿Qué es lo que mira tu vista carnal? Pueden ser tantas cosas, pero sea lo que sea, no vale la pena, es temporal. Si acaso te va a durar un ratito, pero es temporal. Si es algún sufrimiento, alguna prueba, alguna enfermedad, eso va a pasar, es temporal. Y aún aunque en la voluntad de Dios sea que esa enfermedad te lleve a la muerte, ¿eso qué? La muerte no nos separa del amor de Dios. La muerte, al contrario, es un paso de victoria para poder recibir lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Como decía el versículo, bendito es su nombre, Señor. Decía el final del capítulo 11 de Hebreos: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ok? Dice que ellos en su momento no alcanzaron lo que habían prometido, lo que les había sido prometido, como ya se nos había comentado. Pero aún así el Señor tiene un eterno peso de gloria para todos nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Comenzamos leyendo Hebreos 12. Se me pierde a cada rato. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo decía, bueno, ¿qué es asedia? Tenemos la idea de lo que es la palabra, lo que significa la palabra asedia, pero una definición militar quiere decir rodear un lugar enemigo para incomunicarlo y conquistarlo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quería decir con esta palabra? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, el pecado que nos tiene acorralados,
definitivamente no puede avanzar. Usted se puede engañar de que usted avanza. Usted se puede engañar de que usted obtiene logros en Cristo. Sí, puede uno trabajar, sí, puede uno ministrar, claro, pero aún así podemos estar abrazando al pecado. Y eso no significa que espiritualmente estemos avanzando. Tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia. Mientras no nos despojemos del pecado, no podemos avanzar en la carrera que tenemos por delante. Amén. Tenemos que despojarnos, tenemos que renunciar a todo aquello que nos está haciendo el peso, todo aquello que nos está ahí deteniendo y tú quieres avanzar, pero por otro lado estás agarrando, no lo quieres soltar. Tú tienes que despojarte de eso para que tú puedas avanzar, para que tú puedas seguir mirando al blanco y avanzando en la carrera. Tú tienes que despojarte de todo aquello. No sé qué es lo que sea, a lo mejor es algo pequeño, no sé qué es lo que sea, pero tenemos que despojarnos, no solamente tú. Yo también tengo que despojarme de aquello que me está deteniendo para avanzar. Había una ilustración que nos comentaba un evangelista que llegaba a predicar allá a la iglesia. Y me gustaba este ejemplo que él decía. Él mencionaba a un animalito, no recuerdo muy bien, me parece era un mono. Dice que este animal para que ellos lo pudieran capturar, como era muy ágil, era muy rápido, no lo podían agarrar fácilmente. Ellos elaboraban una trampa. Ellos ponían un cuadro y adentro de ese cuadro, que era una jaula, ellos ponían una fruta, lo que sea, un plátano, una manzana, usted puede imaginarse la fruta que usted desee. Entonces ese animalito llegaba tentado a agarrar ese fruto. Llegaba y él, como no entraba en esa jaula, lo que él hacía es que metía su manita, metía su mano para poder agarrar la fruta. Al momento, esa trampa estaba diseñada para que al momento de que este animal metiera la mano, esa abertura por donde había entrado el bracito del animal se cerraba, permitiendo así que el animal quedara atrapado con su mano y así ya no podía escapar. Pero ¿sabe qué es lo curioso de todo esto? Que si el animal soltaba la fruta que estaba ahí adentro, él podía ser libre, él podía sacar su bracito y él podía escapar. Pero ese animal, como tenía la fruta, no quería soltar la fruta. Entonces su mano estaba deteniendo la fruta y aunque él jalaba y jalaba, no podía porque su mano no entraba con toda la fruta dentro de la abertura. ¿Y qué es lo que nos da a entender esto? Muchas veces nosotros estamos así con el pecado. Lo estamos agarrando, lo estamos abrazando, lo estamos deteniendo. Y para que nosotros podamos ser libres tenemos que soltarlo. Así como este animalito, solo le bastaba soltar la fruta, sacar la mano e irse y ser libre. Pero él no lo hacía porque él tenía la tentación, él tenía el amor hacia la fruta que ya había obtenido. Él no sabía hacia dónde llevaba esa perdición. Que ya sabía que ya era el final de su vida o el final de su libertad, no lo sé. Pero es lo que nosotros muchas veces estamos haciendo. No queremos soltar el pecado, no queremos soltar el sentimiento que hay en nuestro corazón. Que si alguien nos lastimó, no queremos soltarlo y decimos, yo perdono, pero no olvido. Hace unos días platicaba yo con una tía y me contaba sobre diferentes cosas, muchas cosas muy difíciles que pasó en su matrimonio. Y ella decía, bueno, yo vivo con mi esposo y lo amo, pero yo no le perdono, o sea, yo le perdono, pero no olvido todo lo que él me hizo. Y decía, y de repente yo me despierto y me empiezo a soñar con lo que ya viví y me levanto enojada con él y me levanto a reclamarle algo que ya pasó, pero ¿por qué? Porque está todavía abrazando ese sentimiento que la lastima. Yo le decía, es que no es fácil, humanamente no es fácil renunciar a todo eso, solamente en Cristo podemos hacerlo. Solamente viniendo a sus pies podemos renunciar a todo aquello. Hay cosas que nos es muy difícil, que solamente Cristo nos puede hacer libres. Amén. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y vamos a llevar una oración al Señor. Creo que hoy se va temprano a casa. Amén. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti. Amén. Ayúdanos a apartarnos de todo pecado que nos esté asediando, de todo pecado que nos esté deteniendo, y queremos avanzar juntamente con todos los que estamos en este lugar, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia.